nuestra intención es conversar de algo que quizás es un poco menos convencional para lo que hasta ahora en estas charlas se estuvieron teniendo. Nosotros somos un poco marcianos, venimos del mundo de la innovación, de la tecnología, de la creación de valor, puntualmente del mundo startup, ¿sí? Estamos probablemente lo más lejos de los mercados financieros y de muchas de las cosas que se hablaron hoy. Y nuestra conversación un poco se va a basar en eso. Yo quería hacer una pequeña prueba con ustedes, con el público, a ver, para entender un poco cuán marcianos somos nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen algún tipo de vínculo con una empresa? Puede ser como inversores, como básicamente teniendo una inversión pasiva, siendo empleados o dueños de una empresa que tenga más de 20 años. Levanten las manos. Empresas de más de 20 años, gente que tiene algún vínculo con empresas de más de 20 años. Bien, veo bastantes, creo que algunos hay muy tímidos. ¿Cuántos tienen algún tipo de vínculo, tanto como inversor o con algún otro tipo de relación con una startup, con una compañía que se haya creado en los últimos 2, 3, 4, 5 años? Todos los amigos de Demian. Claro, son la gente, son nuestros amigos, claramente. Es la gente, claramente somos un poco marcianos. Bueno, yo me traje un machete un poco más digital porque, como les decía, la conversación entre nosotros probablemente lo difícil va a ser mantenerla corta. Así que vamos a tratar de hacer esto bien. Voy a arrancar esta conversación diciéndoles algunas reflexiones que creo que son súper interesantes. Ustedes saben que prácticamente 50 de las 100 compañías más grandes de Estados Unidos en los últimos años se cayeron de ese ranking. ¿Sí? En los últimos años, las compañías más grandes de Estados Unidos prácticamente se modificó ese ranking por completo, habiendo en ese mismo ranking más de un 60% hoy de compañías tecnológicas que se dedican a alguna de las áreas de la tecnología. ¿Sí? Por otro lado, otra de las cosas muy interesantes, y ya hablando quizás del mercado financiero, cuando nosotros nos vamos a los índices más comunes, S&P 500 o QQQ, en QQQ todos saben, en Nasdaq hay un montón de empresas tecnológicas, pero la gente piensa que en S&P 500, que son las 500 compañías de mayor valor en Estados Unidos, uno cree que eso es un poco diferente. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando ustedes consultan cuáles son las top 50 compañías de S&P 500 hoy en día? Bueno, más del 60% son tecnológicas. Y cuando le piden el top 10, van a ver, esto es terrible, es 7% son compañías tecnológicas. Perdón, 7%. 7 de 10 son tecnológicas. Y cuando me puse a mirar cuáles eran las otras, una de las cosas que vi, dije, mirá, encontré una empresa de consumo masivo. Estaba Johnson & Johnson, estaba ahí. Y cuando me puse a tratar de entender cómo es que una empresa de consumo masivo seguía compitiendo con las grandes, me di cuenta que había una trampa. Johnson & Johnson ya no estaba ahí por vender Listerine o por vender Gillette. Es porque habían invertido en biotecnología y habían invertido en MedTech, ¿sí? Que son sus compañías más valiosas dentro del grupo. Lo que está pasando con la tecnología en este momento realmente es brutal y todas estas compañías tienen alguna particularidad, forma de vincularse con la innovación. Y un poco esto, para usarlo como contexto, y acá teniendo a Diego junto conmigo, que es una persona que tiene probablemente la mayor vista 360 que podemos tener con nosotros. Emprendió, fundó varias empresas, logró vender muchas de ellas, es inversor ángel, está vinculado a Venture Capital y tiene una cosa que es quizás probablemente de las cosas que a mí más me interesa, un company builder en este momento, una compañía que se dedica a fabricar compañías. Entonces, quizás la primera cosa que a mí se me ocurre es preguntarte, Diego, ¿qué es lo que vos ves? ¿Cómo ves vos hoy el ecosistema de creación de compañías y lo que está pasando? Me gustaría entender un poco en el mundo y un poco en Argentina, entender que hay diferencias. Contanos por lo menos tu visión de ese mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación, por esa breve intro de 15 minutos. Yo les dije, esto iba a tomar tiempo. Y también hacer un pequeño comentario a tu presentación. De las 28 startups que fundé o cofundé, fundí 20. O sea que la mayoría no fueron exitosas. 3
fueron exitosas, que dimos la vuelta, la pudimos vender. Y hoy estamos co-creando un sistema de creación de compañías cuyo objetivo no es ser unicornio, ni ir por rondas y rondas y rondas de inversiones, algo que es bastante complejo de tener y de hacer y de lograr en Argentina, sino de tratar de llevar innovación a las corporaciones, co-crear compañías a bajo riesgo para las corporaciones, las empresas, y que en definitiva hagan su proceso de investigación, de due diligence, se le dice, mientras estamos asociándonos en procesos comerciales y eventualmente que compren esas compañías cuando ya tienen validación de mercado, cuando tienen product market fit, cuando tienen un equipo tecnológico y un producto tecnológico que vale la pena escalarlo a otro nivel, pero ya dentro de la corporación, que tiene muchas más chances de llevarlo a otro nivel con recursos propios. Entonces, emprender no es fácil, no. Mucho menos en Argentina y en Latinoamérica. En Estados Unidos uno juega con el tema del emprender y que es todo un color de rosa, un cuento de hadas. Y si te va mal, no importa, va a haber siguiente oportunidad y hay suficiente funding. La verdad que en Argentina el cuento no es así. Creo que muchos de los emprendedores en Latinoamérica nos confundimos y creemos que Silicon Valley está presente aquí en Buenos Aires, y eso está empezando a suceder. O sea que está buenísimo que haya un ecosistema de inversión en Venture Capital que se está formando. Todavía no se completó en términos de cantidades de rondas de inversiones que necesitan las startups para que eventualmente lleguen a su IPO, ¿no? O hacer cotizar en bolsa o venderse a billones de dólares, que es lo que se espera un poco de la mayoría de las startups. Entonces, al estar incompleto todo ese proceso, más que nada está desarrollándose los ángeles inversionistas, el capital semilla, el pre-semilla, semilla, algo de Series A, y a partir de ahí hay un bache gigantesco en Latinoamérica y no solamente en Argentina, desde México para abajo. Entonces, ahí creo que Argentina y los emprendedores de Argentina tienen una enorme oportunidad de hacer las cosas diferentes, con objetivos diferentes, por supuesto. Quizás no es solamente ir por el camino de crear un nuevo unicornio, sino también desarrollar empresas que por ahí tengan sentido de aliarse de otra manera con empresas, llevando innovación y haciendo de que las cosas, que la innovación fluya, digamos. Por un lado estamos hablando de lo difícil que es ser emprendedor, por otro lado también observamos que es muy difícil ser empresa, corporación, hoy por hoy. Y yo tengo una consulta, y desde el lado de la inversión está claro que es bastante más difícil hacerlo desde acá que hacerlo desde Estados Unidos. ¿Hay ventajas? O sea, ¿hay algo que sea potencialmente beneficioso en la Argentina que, digamos, vale la pena hacerlo desde acá porque... ¿Por qué? Hay una serie de ventajas, claro que sí. Lo primero, el talento que tenemos en Buenos Aires, en Argentina, es, creo yo, nuestro principal asset. Cuando a mí me preguntan cuál es la economía que ves a futuro, le digo la del presente, la del futuro es la economía del conocimiento, la economía digital, y el talento asociado a eso en Buenos Aires no deja de despertar la sorpresa. Año tras año se va inventando y les digo, van bajando las edades. Hace 2 semanas estuve en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires escuchando pichar a 100 chicos de la secundaria, 15, 16 años. Pichaban con un nivel, con una altura, con un nivel de conocimiento que realmente te dice, aquí hay tierra fértil para sembrar. Y por otro lado, no es solamente gente de negocios o gente que vende o que tiene buenas ideas, también hay talento tecnológico. Desde Argentina es recontra conocido como una gran fuente de talento tecnológico, talento que le dicen exportador, ¿no? Porque empresas de Estados Unidos contratan freelance a mucho talento argentino. Ojalá que ese talento también se quede a desarrollar esta innovación y estas startups que puedan llevar a las corporaciones a otro nivel. Lo que estoy diciendo, Demian, también es que
las empresas tienen un enorme desafío de ser competitivas. Vos mencionabas recién este ranking. En Latinoamérica empieza a pasar. Mercado Libre es por lejos la empresa más valiosa. En Brasil el banco más importante del país es Nubank. Compañía 100% digital, con una experiencia totalmente digital. ¿Están en riesgo el sector financiero? Sí, pero también todos los otros sectores, si es que no incorporamos la innovación y la hacemos parte de nuestro día a día. Y creo que mucho tiene que ver con hablar más de cerca con este talento que hablamos, ese mindset emprendedor, mindset tecnológico digital que pueda hacer que las empresas crezcan a una tasa mayor. Sí, yo creo que vos dijiste dos cosas interesantes. Gracias por las dos. No. Dijiste un montón de cosas interesantes, bueno. pero Ahora, entre esas hay dos puntos siento... que a mí quizás me gustaría recalcar, y es que, bueno, del lado del talento, vos sabés, nosotros fundamos Digital House hace un tiempo, o sea, claramente creemos en que existe un montón de talento en Argentina. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Vos dale, cómo ves supuesto. el tema del talento? ¿Crees que esa es una fuente importante y que nos destaca en Argentina? Yo creo que el talento en argentino definitivamente es una ventaja competitiva, definitivamente existe, es preciado. Nosotros trabajamos con un montón de compañías en Latinoamérica, trabajamos con compañías en Estados Unidos y trabajamos con compañías en Europa y realmente te das cuenta que somos buscados. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande porque en definitiva tenemos algún tipo, es una oportunidad y un riesgo a la vez. Ustedes todos escucharon en algún momento, Argentina es un país lleno de posibilidades, hay un montón de montañas con un montón de metales que están ahí adentro, hay que sacarlos, ¿sí? Hay un montón de campo, ¿sí? y podríamos hacer un montón de cosas y hay un montón de vacas, pero eso es como energía potencial, de alguna forma es, ¿sí? Tenemos algunas condiciones que podrían hacer que esto funcionara, ¿sí? Yo creo que un poco lo que pasó en Argentina es, casi todos nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes, llegaron nuestros antepasados a la Argentina en líneas generales en una época bastante complicada, en líneas generales a través de guerras, y todos llegaron con una idea de que sus hijos tenían que educarse, sus hijos tenían que estudiar, y ese era el secreto para que nos fuera bien. Y hicieron un buen trabajo, porque hoy, por lo menos en mi mercado, hay un montón de programadores, hay un montón de científicos, hay un montón de gente dedicado a la ciencia y a la tecnología que claramente hacen una diferencia y nos dan esta ventaja para hacer, en definitiva, para crear el valor de las compañías como las que estás creando vos del lado de Squads. El riesgo justamente es que ese talento, en definitiva, sea netamente utilizado para crear valor afuera, para, en definitiva, trabajar en modo contractor para empresas afuera y que trabajen, en definitiva, creando ese valor fuera. Por supuesto, hay cierta ventaja en la economía de tener gente que esté trabajando para afuera, pero ojalá estuviera pasando mucho más en compañías con valor creado netamente acá. Yo decía que esta es una de las cosas que a mí me interesaba porque desde el lado del talento yo creo que tenemos claramente una ventaja competitiva con todo Latinoamérica, ¿sí? Hay países de Latinoamérica que realmente les va muy bien en esto y nosotros creo que efectivamente tenemos alguna ventaja ahí importante. Pero la otra que vos marcabas es esta idea de colaboración con compañías, con las compañías más tradicionales. Las compañías tradicionales, en líneas generales, tienen una dificultad un poco más innata, un poco más, yo diría, genética en cuestiones de innovación. Básicamente porque toda compañía grande, toda compañía tradicional, en algún momento fue una startup. En algún momento hubo alguien que dijo, voy a hacer esto, tomó un montón de riesgo, dijo, me la voy a jugar, voy a hacerla, y vamos a suponer que si siguen hasta el día de hoy, 30, 40, 50 años, le fue bien, lo lograron. El problema es qué pasa después. En el momento de lograrlo, en el momento de tener una compañía ya profitable, donde dice, che, esto funciona, agarramos esa compañía y ahora nos volvemos un poco más conservadores. El riesgo ya lo tomé. ¿Sí? O sea, ahora, en definitiva, agarro a mis gerentes y les digo, cuidame el rancho. Yo uso siempre esta frase porque es la que me decía uno de mis socios, antes de que yo fuera socio de la compañía, cuando se iba de viaje me decía, cuidame el rancho. ¿Y saben qué significa cuidame el rancho? Cuidame el rancho es, no me la rompas. ¿Sí? O sea, manteneme el profit. ¿Sí? No tomes, y se puede leer como algo un poco más polémico, no tomes mucho riesgo.
¿no? Entonces, las compañías tradicionales a veces están en esa línea de mantener su profit y de mantenerse un poco donde están, que no está mal. Pero ahí hay una oportunidad gigante justamente para las compañías en la colaboración con las nuevas compañías digitales, ¿sí? Con las nuevas compañías que son pequeñas, que están dispuestas a tomar un montón de riesgo y que necesitan un poco esa colaboración con la compañía grande en función de lo que le puede dar y, por supuesto, financiamiento. A la larga, tiene que terminar siendo un círculo virtuoso en el cual estas compañías funcionan. ¿Cómo les llega? ¿Les llegan a ustedes, a Squad, particularmente en la Company Builder, cómo están vinculados con compañías del mundo tradicional? ¿Se ve interés en el mercado? Sí. ¿En esa colaboración? Se ve interés, un gran interés, pero después te vuelven a llamar a los 6 meses. Y es fruto también de lo que sucede en la startup que quiere las cosas para ayer y la corporación que por ahí tiene procesos y burocracias que te hacen necesitar las cosas como más dilatadas, ¿no? Y eso es parte de la cultura que tenemos que empezar a ajustar. De nuevo, se necesitan unas de otras, pero hay gran interés porque las corporaciones que han intentado de diversas maneras de generar innovación abierta, cerrada, bootcamps, brazo de inversión con corporate venture funds, etcétera, bueno, no están trayendo la innovación a las empresas de la manera que las empresas esperaban. Han invertido, pero son tomadas internamente más como un centro de costo más que una inversión. Totalmente. Y vamos a decir, lo que te va a dar por 10 años los niveles de eficiencia y de competitividad que necesitas. Pero fíjate vos, Demian, que también hay una estadística muy importante que las corporaciones tienen que ver. Te voy a decir dos. Una es que en Estados Unidos el 55% de las corporaciones han invertido en startups, han comprado startups o han hecho alianzas estratégicas de algún formato muy cercano, digamos, ¿no? En Argentina y en Latinoamérica menos del 5%. Eso también es parte de la oportunidad que tenemos por delante. Déjame darte la otra estadística que tengo para compartir, y es que, bueno, siendo parte de un fondo, habiendo levantado recientemente algo de capital para el Company Builder que tenemos, uno va a buscar a las familias, a los family offices que han desarrollado su riqueza económica aquí, en Argentina, en Latinoamérica, y ellos tienen carteras de inversiones en donde dejan típicamente un 5%, las más agresivas para lo que es Venture Capital. La mayoría no invierte en Latinoamérica. O sea, generaron aquí los recursos, los ingresos, la riqueza, de ellos se siguen generando flujos, pero lamentablemente el nivel de riesgo que ven en Argentina y en Latinoamérica es muy alto, entonces deciden invertir y aprender de inversión en empresas digitales, pero en Estados Unidos. Entonces, no se recicla y perdemos una oportunidad. Termina siendo un círculo vicioso espantoso. Pero que es parte de la oportunidad que tenemos por delante. Nos hace falta trabajar más juntos, sinergizar, buscar, si no es un M&A, si no es una compra de una compañía, bueno, empezar con una alianza estratégica. Hay alianzas comerciales muy potentes que se pueden desarrollar, pero también está ese traspaso de esa mentalidad de innovación, de creación de valor, de rapidez, de agilidad. Es una mentalidad que contagia a lo largo y a lo ancho de la corporación, que por definición es más lenta y cada vez tiene menos competitividad. Entonces, creo que el riesgo mayor es no invertir, no tomar riesgo. El riesgo mayor es quedarse quieto y en ese status quo dejarse llevar por delante por compañías que en algún momento van a venir a competir en Argentina o en empresas digitales que van a competir con las más tradicionales. Siento que hay una oportunidad gigante, también que hay poca oferta, o sea, o un emprendedor va en búsqueda de su camino a través de fondearse con clientes o a través de inversionistas, típicamente ángeles inversionistas y VCs.
En el medio hay un montón de espacios y hay poca oferta, poca plataforma, pocas aceleradoras, incubadoras, company builders, venture studios. Probablemente estoy hablando palabras que algunos no hayan escuchado antes, pero que son estructuras desde donde se puede emprender desde la colaboración. En nuestro caso, emprendedores con más canas, o en mi caso con menos pelo, con emprendedores jóvenes que quieren aprender a emprender, porque para un joven de 20, 25, te diría 30 años, que no tiene experiencia en haber desarrollado una startup, es tremendamente difícil. Las posibilidades de éxito son 0, nada. Y por otro lado, los ángeles inversionistas que también existan, que ponen su capital, sus ahorros, etcétera, con mucha pasión. Vos y yo hemos sido ángeles inversionistas, nos enamoramos de los emprendedores y de las propuestas de valor, pero necesitamos ver también que la cosa de vueltas. Entonces, no hablamos de un tema muy importante, que son los exits, ¿no? Y que quizás el modelo de Argentina no es lo mismo que el modelo que se necesita en Estados Unidos. En Estados Unidos está prácticamente prohibido hablar de early exits. Sos un loser, un fracasado, si es que vas por ese camino. Creo que en Argentina tenemos que hablar más de eso y que, de nuevo, la experiencia se vaya aumentando en los emprendedores, los ángeles inversionistas tengan su retribución, no me sale la palabra, su rentabilidad, su retorno. Claro. Que anime a otros ángeles inversionistas también a buscar esa colaboración, ese aprendizaje que se genera al estar cerca de los emprendedores, y sobre todo las corporaciones y empresas que también entren en este mundo, que lo abracen, pero no de la boca para afuera, no porque queda bien, sino porque realmente está demostrado en el mundo que les conviene. Si no, probablemente duren una generación y después tiendan a desaparecer. Bueno, esto que yo decía del ranking en Estados Unidos, de las 100 empresas más grandes, que se movió en los últimos años, 50 se cayeron de ese ranking, así como todo lo que podemos pensar que va ocurriendo afuera en algún momento llega, va a llegar, definitivamente. Las empresas que no han sabido innovar, las empresas que no han logrado... Bueno, vos decías, en Estados Unidos, mucho M&A, muchas de estas compañías grandes se compraron compañías y han virado esencialmente el rumbo a través de una adquisición. Sí, y es algo que tenemos que hablar muchísimo más. Yo creo que la tesis de inversión de los corporate venture funds está equivocada en Argentina y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esa matriz de rentabilidad-riesgo que existe, el riesgo es muy elevado cuando la compra es muy temprana. Cuando no hay validaciones de mercado, cuando la tecnología todavía está medio verde, cuando el equipo todavía no tiene la suficiente experiencia. Pero permitime, hay un círculo vicioso ahí, porque de alguna forma estamos buscando que sean todos unicornios, ¿sí? Pero no tenemos el fondeo. Entonces, al final... a ver, estamos de acuerdo. Yo no creo que... No hay mucha magia de por qué en Estados Unidos la tasa de éxito de una startup sea 10% y en Latinoamérica termina siendo de 1 y 2. ¿Sí? Cuando uno busca en Google cuál es el motivo de fracaso de una startup, te dicen, básicamente, y dicho bien en castellano, se le acabó la plata. Digo, pero para cualquier compañía que se funde... Vos estudiaste el tema del fracaso, pero contá un poco de las causas. No, bueno, pero a ver, el fracaso, en definitiva, la visión de fracaso y que es absolutamente diferente, la aversión a la falla y al fracaso, obviamente, de una compañía grande versus de una compañía chica, que tiene, además es justificado, porque tiene mucho menos para perder, es absolutamente diferente. Estas visiones que no machean del todo, no se llevan bien, en realidad se llevan muy bien, porque en realidad es el vehículo perfecto para que una gran compañía no necesariamente pierda sus esfuerzos con una cultura que probablemente la deje complicada, metiéndose en una startup con una cultura mucho más propensa a poder equivocarse, ¿sí? Porque en realidad el gran problema de la innovación, ¿sí? El gran problema de la innovación es que la innovación viene de no hacer las cosas como siempre. Una compañía desarrolla la mejor forma de hacer algo y hacer cualquier otra cosa va en contra de eso. De alguna forma, en las grandes compañías buscamos seniority,
buscamos tener los ejecutivos más senior, buscamos tener, en definitiva, los empleados más senior, porque se asume que esa es la forma de encontrar el mejor resultado. Y está perfecto, no es que esa visión esté mal. Lo que tenemos que entender es que en una visión de seniority, ¿sí? El senior no hace preguntas tontas, ¿sí? El senior tiene un gran método desarrollado. De hecho, ¿a qué llamamos senior? Senior desarrollamos a un tipo que se equivocó en la compañía anterior, ¿no? Entonces nosotros le pagamos más en la nuestra porque en esta no se va a equivocar tanto, ¿sí? Eso es básicamente, por lo menos mi definición bastante personal de seniority. Y el senior no dice tonterías, ¿sí? Y para innovar tenemos que decir tonterías. Para innovar tenemos que hacer algunas preguntas, nos tenemos que ruborizar un poco de algunas preguntas que hagamos. Entonces a veces esas culturas no machean demasiado bien. Por eso digo que yo creo que hay algo súper interesante en la fusión de compañías grandes con compañías que puedan apostar, en definitiva, a esta innovación. Pero lo que me deja un poco preocupado de lo que vos contabas, que en realidad vivo preocupado por esto, es que este círculo vicioso en el cual decimos, che, pero si en Estados Unidos la tasa de éxito es 10% y en Argentina la tasa es 1 o 2, de alguna forma vos dijiste, bueno, al final los fondos terminan invirtiendo todo en Estados Unidos, ¿sí? Los family offices terminan invirtiendo ahí, porque de alguna forma, bueno, la propensión al fallo parece mayor en Argentina, pero la propensión al fallo se debe a la falta de inversión. En definitiva, ese startup que podía lograrlo, que no tiene menos talento que la startup en Estados Unidos. Una de las cosas más interesantes del mundo, por lo menos en el mundo digital, es que no nos hace falta tractores y grandes fábricas para hacer cosas. Se necesita gente con un montón de talento, con cabeza y tal vez una pequeña notebook, ni siquiera muy poderosa. Y eso ya puede hacer maravillas. Pero tal vez ese startup que fracasó estaba a 6 meses de lograrlo, pero no consigue inversión. Entonces, al final terminamos apuntando a que ese porcentaje de 2% termina teniendo esa diferencia de 5-1 o de 10-1 con Estados Unidos, porque el tipo que está acá consigue todo el fondeo y el tipo que está acá consigue 0 fondeo. Sí, totalmente de acuerdo. Podría hablar horas de fracaso, me pasó la mayor parte de mi vida, pero quiero también, redondeando, Vamos a ir redondeando. Antes de que nos apaguen el teléfono, el micrófono, vos hablabas de oportunidades, cómo logramos un ecosistema más virtuoso y cómo bajamos riesgo. Mirá, hoy que ya no hablamos de Internet o ni siquiera hablamos de las redes, hoy todo el mundo habla de la inteligencia artificial, creo que es un punto central que tenemos que explotar al mango. Y la verdad que esto de la inteligencia artificial no es algo que va a estar un tiempito y se va a ir. No es algo que a las empresas grandes no le va a tocar. Hoy por hoy, y de hecho la semana pasada hicimos un evento en donde un squatter programó toda una aplicación en 30 minutos, sin codear, solamente preguntándole cosas, sabiéndole qué preguntar a la inteligencia artificial. Ese es el nivel de riesgo que están asumiendo las compañías que no están innovando, que no están conectándose con el mundo startup. Quienes se llevan mejor con la inteligencia artificial, con todo lo que es el desarrollo tecnológico, son los emprendedores. Y las emprendedoras que aquí, vuelvo a decir, hay un talento inmenso y que la mayoría de la gente, si vos les preguntan en la universidad qué quieres hacer, trabajar en una corporación o emprender, te van a levantar la mano por emprender. Porque es apasionante, porque es hermoso, porque aprendes todos los días, porque es súper dinámico, porque es cool también. Y hay que sacarle esa parte. Sí, hay que sacarle un poco de eso porque también no es cool cuando te queda la cara así de la cantidad de golpes. Claramente. Entonces, creo que como cierre invitaría, digamos, a que abracemos la realidad, el contexto global. Creo que es favorable, cada vez se puede innovar más, pero tenemos que asumir riesgo, tenemos que tener una cultura también de colaboración en donde podamos potenciarnos a través de las propuestas de valor de emprendedores, pedirle
a los gobiernos, pedirles a las universidades, pedirles a las Que fomenten entidades toda esta financieras situación. que también sean colaboradores para que esto tenga un poco más de velocidad y no corramos tanto riesgo. 100% de acuerdo.